Hello, buenas, yo soy el estudiante Giancarlos Terrero Mora de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y estoy aquí para hablarles sobre acerca de la normalización de bases de datos. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a mi profesor de bases de datos 2, Amadi Suárez. Y lo primero que tenemos que saber sobre las bases de datos, sobre la normalización de bases de datos, es que la consecuencia de que no tengamos normalización de bases de datos, las consecuencias pueden variar de inexactitud del sistema, ralentización de los procesos, ineficacia en las operaciones. La normalización de bases de datos ayuda a evitar estos efectos negativos, ya desde el diseño de las bases de datos, y permite también comprobar si las bases de datos existentes tienen garantía, integridad de datos, referencias relacionales, etcétera. Por eso y un par de cosas más, les voy a explicar lo que es la normalización de bases de datos a continuación. Normalización. La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar aplicaciones de series de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso de modelo entidad relacional al modelo relacional. La importancia, como dije antes, nos ayuda a evitar los efectos secundarios mencionados anteriormente, como la ralentización, indiferencia de las operaciones, etc. ¿En qué consiste? El proceso de la normalización consiste en verificar el cumplimiento de ciertas reglas que asegura la eliminación de redundancia e inconsistencia que esto hace mediante las aplicaciones de ciertos procedimientos, y en ocasiones se traduce la separación de los datos en diferentes relaciones. Las relaciones resultantes deben cumplir ciertas características: conservación de los atributos, conservación de las tuplas, evitando las apariencias de tuplas que no estaban en las relaciones. Se deben conservar las dependencias. Este proceso se llama una serie de reglas, formas normales. Estas reglas, las reglas, formas normales, permiten crear bases de datos libres de redundancia e inconsistencia que se ajustan a la definición del doctor Code de base de datos relacional. La primera forma normal, o 1FN. Para que una base de datos sea considerada 1FN que cumpla la primera forma normal, cada columna debe ser atónica. Esto atónica significa invisible, es decir, cada atributo debe contener un único valor del dominio. Los atributos en cada tabla de una base de datos en 1FN no deben tener listas o arrays de valor, ya sean los del mismo dominio o de dominio diferente. Además, cada atributo debe tener un nombre único. Esto es algo que en general, algo menos hablando de MySQL, no nos preocupa, ya que la creación de las bases de datos implica tener que definir cada columna de un tipo concreto con un número único. Dependencias funcionales. Ya hemos comentado que una relación, en una base de datos de cualquier tipo de forma que seleccione, deben contener dos cosas: atributos y dependencias. La- los atributos son fáciles de identificar ya que forman parte de la estructura de la relación y además los elegimos nosotros mismos como diseñadores de base de datos. Pero no es tan sencillo localizar las dependencias, ya que requieren un análisis de los atributos, o con más precisión de los interrelacionales entre los atributos, y frecuentemente la intuición no es suficiente a la hora de encontrar y clasificar todas las dependencias. Dependencia funcional completa. En una dependencia funcional completa, X en función de Y, cuando X es un conjunto de atributos, decimos que la dependencia funcional es completa, si solo depende X y no de ningún subconjunto X. Dependencia funcional elemental. Si tenemos una dependencia completa, X igual o menor que Y, diremos que, o mayor que Y, es una dependencia funcional elemental, si Y es un atributo y no un conjunto de ellos. Dependencia funcional trivial. Una dependencia A es igual a en función de B es trivial cuando B es parte de A. Eso sucede cuando es un conjunto de atributos, si B es un subconjunto de A. Segunda forma normal, o 2FN. Para que una base de datos sea 2FN, primero tiene que ser 1FN, y además de todas las columnas que formen parte de una clave candidata, deben aportar información sobre la clave completa. Esta regla significa que en una relación solo se debe almacenar información sobre un tipo de entidad, y se traduce en que los atributos no aportan información directa sobre la clave principal. Deben almacenarse en una relación separada. Lo primero que necesitamos identificar es aplicar esta forma normal, es identificar las claves candidatas.
Además, podemos elegir las claves principales que abreviamos por el medio de PK, las iniciales del primer key, pero esto es un optativo. El modelo relacional no obliga a elegir una clave principal con cada relación, sino tan solo la existencia de una clave candidata. Otro tipo de dependencia es la dependencia funcional transitiva. Supongamos que tenemos una relación con tres conjuntos de atributos, x, y, z. Las siguientes dependencias, x, y, x a y, y a z y y a nada. X es decir, X determina y determina Z, pero Y no determina X. En este caso decimos que Z tiene dependencias transitivas en función de X y en función de Y, con respecto a X y a través de Y. Un ejemplo de esto sería ciudades. Pongamos un ejemplo de una base de datos llamada ciudades. Estaría conformada por los campos ciudad, población, superficie, renta, país, continente. Los atributos como población, superficie o renta tienen dependencia funcional de ciudad, así que de momento no se nos preocupa. En esta relación podemos encontrar también las siguientes dependencias. Ciudad trabaja en forma país, país en función de continente y además país no trabaja en función de zona. Es decir, cada ciudad pertenece a un país, cada país a un continente, pero en cada país puede haber muchas ciudades. En este caso, el continente tiene dependencia funcional a la ciudad y a través del país. Tercera forma normal, 3FN. La tercera forma normal consiste en eliminar las dependencias transitivas. Una base de datos está en 3FN si está en 2FN y además todas las columnas no sean claves que no sean claves dependen de la clave completa de forma no transitiva. Forma normal de Boise y COD FNBC. Una relación está en FNBC si cualquier atributo solo facilita información sobre claves candidatas y no otros atributos que no formen parte de ninguna clave candidata. Uno de los tipos de atributos es atributos multievaluados, así como también hay dependencias multievaluados. Se dice que un atributo es multievaluado cuando para una misma entidad puede tomar varios valores diferentes con independencia de los valores que puedan tomar el resto de los atributos. Se representa x en función de y se lee como x multideterminada de y. Un ejemplo claro es una relación donde almacena contactos y números de teléfono. Nombre, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono. Todo eso en una base de datos llamada agenda. La cuarta forma normal, una relación está en 4FN, sí y solo si cada dependencia multievaluada X en función de Y no trivial X es clave candidata. Una dependencia multiplicada a multideterminada de B es trivial, cuando B es parte de A. Esto sucede cuando es un conjunto de atributos y B es un conjunto de A. Tomemos un ejemplo de la clave agenda, pero dejando solo los atributos multievaluados. Tenemos una base de datos agenda con los campos nombre, teléfono y correo. En este caso es un ejemplo, ya que de teléfono, de nombre, trabaja en función de teléfono y en la misma forma que trabaja nombre en función de correo. La quinta forma normal, 5FN, existe una quinta forma normal, pero no la veremos, pero sirve para eliminar las dependencias de proyectos o reunión que raramente se encuentran en las bases de datos que probablemente manejaremos. Y hasta aquí el video de hoy, señores. Espero que les haya gustado, espero que haya cumplido con sus expectativas y que haya sido lo más informativo posible. Sin nada más que decir, me despido.